Estamos pendientes de lo que pueda surgir, de toda la información. Estamos viendo ya, de hecho, verán ustedes en la pantalla pequeña imágenes de esa sala donde va a comparecer Quim Torra. Y ya tenemos en nuestras manos, Televisión Española, un comunicado conjunto de Presidencia del Gobierno y Generalitat de Cataluña. Hablan de que esta primera reunión ha servido para sentar las bases del diálogo, abordando algunos aspectos, dicen, metodológicos y para constatar la naturaleza política, dice textual, se lo estoy leyendo, del conflicto y que este requiere una solución política. Iremos recabando más información, pero entre los acuerdos alcanzados están los siguientes. La mesa se va a reunir mensualmente. Las reuniones se van a celebrar alternativamente entre Madrid y Barcelona. Y en las sedes oficiales dicen, se lo leo textual, que los gobiernos acuerden. Dicen también que los presidentes y vicepresidentes habilitan a partir de este momento un grupo de trabajo integrado por una delegación por cada parte. Los presidentes y vicepresidentes se incorporarán a la mesa cuando sea necesario ratificar acuerdos políticos, salvo que alguna de las partes decida otra composición. Y dicen que cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica. Le he leído algunos de los puntos de ese comunicado conjunto que ya tenemos aquí en Televisión Española de Presidencia del Gobierno y de la Generalitat de Cataluña. Dicen que es satisfactoria esta reunión después de describir las personas que han estado en ella. Bueno, pues estaremos muy pendientes de la comparecencia. Están viendo ya ustedes en esa pantalla más pequeña esa sala de prensa grande de Moncloa. Mucho simbolismo en el que sea en esa sala, ya que es una sala que habitualmente pues no está dedicada a presidentes de comunidades autónomas. Bueno, va el líder de la oposición. Y bueno, en estos momentos ya vamos a ampliar esa imagen porque ha entrado en esa sala el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Va a comparecer tras esa mesa de diálogo que ha durado en torno a 3 horas. Empezaba algunos minutos antes de las 5 de la tarde. Lo veían en Televisión Española cómo llegaba al Palacio de la Moncloa. Tan pronto el sonido ahora. Vamos a escuchar. En primer lugar, quiero decir que en esta reunión entre los gobiernos catalán y español hemos tenido un debate honesto y franco por parte de las dos partes. Hemos podido expresar nuestras visiones y posiciones, cada uno de nosotros. Ha sido un debate abierto y con libertad de planteamiento, sin duda, pero también ha servido para poner de manifiesto la discrepancia y la distancia existente entre las dos partes, tanto desde el punto de vista del origen, la naturaleza y las vías de solución del conflicto político. La delegación catalana ha insistido mucho en decir que esta era una mesa en la que había que abordar el conflicto político de Cataluña, que nosotros entendemos que se basa en el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña y en la amnistía. Lamentablemente, seguimos sin tener una respuesta clara a lo que hemos expuesto precisamente sobre este ejercicio del derecho de autodeterminación y de la amnistía por parte del Gobierno español. Para nosotros, la voluntad popular es la primera institución republicana. Lo hemos dicho muchas veces. Y vamos con retraso del conflicto, que es un conflicto político que se debe resolver desde el punto de vista democrático, porque esta es la base de lo que nos encontramos delante de nosotros. También he dicho, tal y como dijimos en el manifiesto que suscribimos conjuntamente el Gobierno catalán y yo, hemos dicho que no éramos la delegación, las personas que estábamos no eran las personas que debían haber estado en esta mesa, sino que debían haber estado el vicepresidente Junqueras, la secretaria de Esquerra Republicana Marta Rovira y Jordi Sánchez. Que nosotros también llevábamos su voz y, naturalmente, la representación del Gobierno de Cataluña. Hemos insistido en que este conflicto político nace de la negación de unos derechos fundamentales, como son la libertad de expresión, la libertad de reunión y manifestación, y sobre todo el derecho de autodeterminación de los pueblos. Y que Cataluña quiere decidir su futuro político democráticamente y en libertad. Hemos puesto los consensos que hay en la sociedad catalana, estos dos grandes consensos de los que hemos escuchado hablar y que nosotros hemos expresado en tantas ocasiones. De esos 80%, el 80% del ejercicio de autodeterminación
tiene el 80% de la amnistía y que además nos permite este 80% del derecho a la autodeterminación dar la voz al 100%. Desde este punto de vista hemos insistido al Gobierno español de que la propuesta del ejercicio del derecho de autodeterminación es una propuesta inclusiva para toda la ciudadanía catalana. Finalmente, hemos insistido en que nosotros no nos iremos de la mesa. Para nosotros el diálogo, nos lo creemos, ha de ser honesto, ha de ser franco. Que esta es la mesa cero, la de hoy, pero que las próximas reuniones que hemos de tener han de profundizar en todas las soluciones democráticas que para nosotros es fundamental, teniendo en cuenta la voluntad popular. Estos han sido los temas que hemos tratado. También se han querido introducir temas sectoriales importantes en el debate, que no menospreciamos, al contrario, muy importantes, pero que consideramos que eso ya tiene otros canales para resolverlo a través de otras comisiones. Y desde el punto de vista, la delegación española, hemos acordado que se pondrá en marcha también la comisión bilateral próximamente. Si les parece, ahora haría la declaración en castellano y luego sus preguntas. Buenas noches. Hemos tenido un debate honesto y franco por parte de las dos partes, donde hemos podido exponer, la delegación catalana y la delegación española, pues las posiciones de cada uno de nosotros. El debate abierto y con libertad de planteamientos ha servido para poner de manifiesto también la discrepancia y la distancia existente entre las dos partes, tanto por lo que hace referencia al origen como a la naturaleza y a las vías de solución del conflicto catalán. Nosotros hemos dejado claro desde el principio al Gobierno de España que esta es una mesa para abordar el conflicto político que hay en Cataluña, que es un conflicto que nosotros entendemos, y la propuesta es muy clara, que se basa en el ejercicio del derecho de autodeterminación y en la amnistía. No hemos tenido por parte del Gobierno español una respuesta a esta posición y, por tanto, seguimos sin conocer cuál es la respuesta del Gobierno de España al conflicto político catalán. Hemos centrado nuestra posición en la voluntad popular, en la democracia, en cuánta democracia somos capaces de asumir entre todos, españoles y catalanes, porque esta es la raíz del conflicto y esta es la raíz que subyace en este conflicto político que hay entre Cataluña y España. También, como hicimos en el comunicado en el que nombramos a la delegación catalana, mis primeras palabras han sido para reconocer que los que estábamos ahí sentados pues no deberíamos ser precisamente nosotros, sino el presidente Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras, Marta Rovira, Jordi Sánchez, y por lo tanto que para nosotros el reconocimiento del exilio y de la prisión es importante y que necesita encontrar un cauce de entendimiento también en esta mesa del diálogo. Que es un conflicto político que nace de la negación de unos derechos fundamentales, como son la libertad de expresión o la libertad de reunión y manifestación, pero por encima de todo el derecho de autodeterminación de los pueblos, que Cataluña quiere decidir su futuro político democráticamente y en libertad, apelando a los grandes consensos que hay en la sociedad catalana, esos dos grandes consensos del 80%, el del ejercicio del derecho de autodeterminación por un lado y el de la amnistía por otro, y que permiten además expresar al 100% de la ciudadanía catalana su opinión sobre su futuro político. Y finalmente, decirles también que en la discusión, en el debate, que insisto, que ha sido honesto, que ha sido franco, por parte de la delegación española, pues se han querido poner sobre la mesa temas sectoriales que sin duda son muy importantes, pero que nosotros hemos insistido en que tienen que dejarse al lado de esta mesa de negociación y de diálogo y que hay otros cauces donde encaminarlos y donde debatirlos. En este sentido también hemos acordado ya dar inicio a la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat pues, para abordar todos estos temas. Y si ara tenen alguna pregunta, estic a la seva disposició.
Hola, president Oriol Marc, de Nació Digital. Molt bona nit. Un parell de preguntes. La primera és quina resposta hi ha hagut per part del Gobierno español a esta insistencia en la voluntad popular y el referéndum de autodeterminación. Y la segunda, relacionada con la carta que le envió el jueves pasado, ¿cuál ha sido la respuesta ante la petición suya que ha hecho a lo largo de las últimas semanas de incluir un mediador internacional en esta negociación? Gracias. Sí, efectivamente. Sobre la primera, se lo he expuesto ya mismo. No tenemos una respuesta por parte del Estado. Nosotros hemos insistido, la pregunta ha sido muy clara, pero no hemos tenido una respuesta por parte del Estado y, por lo tanto, esta es la posición. Respecto al tema del mediador, lo hemos puesto sobre la mesa, era nuestro deber, era un mandato del Parlamento, y hemos insistido en que, precisamente para que este debate, esta mesa de diálogo, sea honesta y sincera, pues nosotros hemos expresado la conveniencia de poner un mediador que ayude a clarificar y que ayude a que no haya distorsiones en el debate. Sí, president Jordi Pons, de TV3. Jordi Pons, de TV3. Ustedes han estado 3 horas reunidos. Un poco lo que nos ha explicado es lo que en la anterior reunión que mantuvieron en el Palau de la Generalitat ya constataban, y en estas 3 horas han tenido tiempo de constatar cuál es la rendija, puede ser el punto de encuentro que una parte y la otra utilicen para ponerse de acuerdo, o ve que la posición del Gobierno español lleva hacia una determinada solución en la cual usted cree que no encontrarán un punto en común. Yo creo que lo que era importante de la reunión de hoy era la reunión de hoy, es decir, que el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España se sienten juntos, que reconozcan que hay un conflicto político y que se ha de resolver por vías democráticas y, por lo tanto, que haya seguridad jurídica, que es lo que dice el comunicado. A mí me parece que eso es lo más relevante. A partir de aquí comienza un camino de diálogo, y además también puedo decirles que la próxima reunión tendrá lugar en Barcelona durante el mes de marzo. Por lo tanto, nos hemos emplazado también con todas unas formalidades para conducir esta mesa de diálogo. Pero creo que lo importante era dar inicio a esta mesa de diálogo, definir claramente cuáles son nuestras posiciones. La parte catalana lo ha puesto de manera muy clara. Hemos de entender, porque está este compromiso y el Gobierno español lo ha expresado así, tenemos un compromiso de resolver políticamente el conflicto. Muy bien, pero todavía no sabemos cuál es su respuesta. Esto es lo que habrá que abordar en las próximas reuniones. Sí, buenas tardes, presidente. Nos dice que ustedes no se van a levantar de esta mesa de diálogo. En el Gobierno están diciendo que para que el diálogo sea duradero, el Gobierno tiene que ser estable y que para dar estabilidad al Gobierno central es necesario apoyar los presupuestos generales del Estado. Mañana se vota el techo de gasto en el Congreso de los Diputados. ¿Junts per Catalunya va a apoyar ese techo de gasto? Pues mire, lo que sí nos hemos conjurado es que le damos tanta importancia a esta mesa de diálogo porque queremos resolver este conflicto, de que queremos aislarla de cualquier otro hecho que pueda afectarla, sean las elecciones catalanas o sean unos presupuestos, porque queremos que siga adelante esta mesa de diálogo tal y como está ahora concebida, porque creemos en él. Y porque y yo le puedo asegurar que en cualquier caso, y cuando hace un año pues también nos reuníamos en las reuniones que tuvimos en Moncloa y Pedralbes, no fue la parte catalana la que se levantó de la mesa entonces, tampoco lo hará ahora. Y muchas gracias, disculpas, tenemos un vuelo y nuestros compañeros vuelven a Barcelona. En todo caso, les agradezco mucho. Muchas gracias. Quintorra, en breve estaremos pendientes de escuchar a María Jesús Montero, portavoz del Gobierno. Empezaba diciendo que ha sido, lo considera él, un debate honesto, franco y abierto. Y bueno, pues es la forma de describir que ha tenido Torra esa mesa de diálogo. Ha hablado también de que ese entendimiento, ese debate abierto ha sacado a flote que ha habido discrepancias, unas discrepancias en cuanto al derecho a la autodeterminación y a la amnistía. Ha dicho que no tiene una respuesta clara por parte del Gobierno de lo que Torra ha denominado conflicto político catalán. Ha insistido en que no van a abandonar esa mesa de diálogo, que creen en el diálogo y que esperan que sobre estos temas se profundice más en las próximas reuniones. Dice que el Ejecutivo de Sánchez ha introducido
reducido, temas sectoriales, y que el Gobierno ha dicho que, bueno, que son temas que tienen otros canales para poderse tratar. Le recordamos que anteriormente se ha emitido un comunicado conjunto por parte de Presidencia del Gobierno y de la Generalitat de Cataluña, un comunicado en el que hablaban de los acuerdos alcanzados. Entre ellos está que la mesa se va a reunir mensualmente. Ya escuchábamos a Quim Torra decir que esa mesa se iba a reunir próximamente en la siguiente reunión en Barcelona, porque lo van a hacer de forma alternativa en Madrid y también en Barcelona. Decía que los presidentes y vicepresidentes habilitan a partir de este momento un grupo de trabajo integrado por una delegación por cada parte, que tanto presidentes como vicepresidentes se incorporan a la mesa cuando sea necesario ratificar acuerdos políticos, salvo que haya alguna parte que decida otra cosa. Y hablaban también de que cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se va a formular en el marco de la seguridad jurídica. Este es el comunicado conjunto que salía minutos antes de escuchar a Quim Torra en esa sala grande de Moncloa. Mucho simbolismo, veíamos las banderas, antes lo comentábamos en directo en esta mesa de tertulia con nuestros expertos y hablaban de la simbología. Hablamos de que se ha producido esta comparecencia por parte de Quim Torra, primero en catalán, luego lo ha hecho en español, en una sala que no está habilitada habitualmente para las comparecencias de los presidentes de la comunidad. Es una sala a la que suelen ir los mandatarios de otros países, el líder de la oposición, el propio Ejecutivo. Sí que se ha guardado un poco ese protocolo de que el invitado sea el que primero comparezca si no se hace una comparecencia conjunta. Les decía el detalle de las banderas, están viendo la bandera catalana y están viendo también la bandera española, así que acompaña esa Agenda 2030 que verán ustedes cuando aparece el Ejecutivo. Y estamos ahora a la espera de María Jesús Montero. Va a salir en breve. Es quien representa, no lo hará Sánchez, es la portavoz del Ejecutivo y bueno, pues dará esa versión de esa reunión que ha durado en torno a 3 horas. Empezaba minutos antes de las 5 de la tarde. Les recordamos a todos ustedes, como podían ver aquí en directo, que a partir de las 4:25, 4:30 empezaba a llegar la delegación catalana, que el último en llegar era Quim Torra, el que estaba esperando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a recopilar, les vamos a ofrecer a continuación algunos extractos de esa declaración que acaban de ver en directo aquí en el canal 24 Horas del presidente de la Generalitat, de Quim Torra. Ha sido un debate abierto y con libertad de planteamiento, sin duda, pero también ha servido para poner de manifiesto la discrepancia y la distancia existente entre las dos partes, tanto desde el punto de vista del origen, la naturaleza y las vías de solución del conflicto político. La delegación catalana ha insistido mucho en decir que esta era una mesa en la que había que abordar el conflicto político de Cataluña, que nosotros entendemos que se basa en el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña y en la amnistía. Bueno, pues en esa mesa, que han estado durante 3 horas reunidos, se han sentado 15 personas, representantes del Ejecutivo, también de la delegación catalana, una composición de delegación que en principio no agradaba al Ejecutivo, a Pedro Sánchez, ya que había personas que no pertenecían al Gobierno. Les recordamos que estaba encabezada por Quim Torra, que estaba también el vicepresidente Pere Aragonès, acompañaban diputados y también se encontraba un exasesor. Por parte del Ejecutivo no ha podido estar Pablo Iglesias, se ha quejado de una amigdalitis, que sí que iba a estar en principio en esa mesa, una mesa que va a reunirse mensualmente. Lo va a hacer, ha sido en primer lugar en Madrid, aquí en el Palacio de la Moncloa, luego será en Barcelona, queda por ver el día en el que se van a reunir, también el lugar, entendemos que seguramente sea en la Generalitat, a juzgar por la visita que, recuerden, hizo Pedro Sánchez a la Generalitat, pues todo hace intuir pues que habrá mucho simbolismo como el que ha habido aquí en Madrid, en ese encuentro, en este primer encuentro que han mantenido. Esa imagen que están viendo en sus pantallas es sin duda la imagen de la tarde, ese saludo en la escalinata de Moncloa, esa entrada
en el que se aprieta la mano el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat. Se producía en torno a las 4:30 de la tarde. Posteriormente se hacían esas fotografías, posaban para los reporteros gráficos. Veíamos esa mesa en la que se han sentado. Ahí están viendo esas imágenes que podían ver en directo, de hecho, aquí en el canal 24 Horas. Una mesa que en principio hemos visto a Ábalos, luego se marchaba a la comparecencia del Congreso de Transporte. Era el primero que a su llegada al Congreso de los Diputados nos decía que la situación era cordial. No daba más datos, pero sí que nos dejaba ese pequeño titular. Hablaba de que, bueno, pues que la situación era cordial, algo que ha ratificado Quim Torra. Veremos si coincide con la versión que da ahora la portavoz del Ejecutivo. Todo apunta que sí, porque de hecho les venimos diciendo que ha habido un comunicado en el que hablaba de los participantes. Los participantes, quienes han estado presentes en esa mesa, ha sido el presidente del Gobierno, Quim Torra, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y los integrantes por parte del Ejecutivo, Carmen Calvo. Pablo Iglesias no ha estado, como les decimos, porque está enfermo. María Jesús Montero, José Luis Ábalos, que se levantaba posteriormente para irse al Congreso de los Diputados, Salvador Illa y Manuel Castell. Por parte del Gobierno de Cataluña, Pere Aragonès, Alfred Box, Jordi Puigneró, Elsa Artadi, Marta Vilalta y Josep María Jové, así como Josep Rius. Complejo la presencia de Jové, como les venimos contando, pues tiene asuntos pendientes con la justicia. Dice este comunicado conjunto que esta primera reunión ha servido para sentar las bases del diálogo, abordando algunos de los aspectos metodológicos y para constatar la naturaleza política del conflicto y que este requiere una solución política. En este sentido, ambas delegaciones coinciden en que la mesa del Gobierno es un instrumento para vehicular una solución y por ello se han emplazado a continuar trabajando para impulsar el diálogo, la negociación y el acuerdo. De hecho, escuchábamos a Quim Torra hace unos instantes decir que ellos no se iban a levantar de esa mesa de diálogo. Sí matizaba que los asuntos que ya habían dicho que iban a poner sobre esa mesa, como es la autodeterminación y la amnistía, no habían tenido una respuesta clara por parte del Ejecutivo. Decía que espera que en las próximas reuniones se profundice sobre esta materia. Pendientes de lo que ocurre en esta comparecencia, ya que recuerden que Esquerra, escuchamos a Gabriel Rufián, pues que condicionaba un poco a esta reunión su apoyo a ese previo a los presupuestos. No matizaba cuando los compañeros periodistas le preguntaban qué tenía que ocurrir para que se nivelara la balanza hacia un sí o hacia un no. Escuchaban, si ustedes han podido seguir la tertulia, a nuestros contertulios que daban por hecho que esto estaba cerrado, que no va a tener ningún problema el Ejecutivo en dar pues esa luz verde a esos presupuestos, unos presupuestos que dan mucho oxígeno, lógicamente, al Ejecutivo. Y Moisés, estamos pendientes en este momento de que comparezca la portavoz del Gobierno. Sí, donde será la portavoz la que explique cuál es la versión del Ejecutivo español. Como bien decías antes, Ana Belén, en ese comunicado conjunto han destacado que ambas delegaciones coinciden en que la mesa de gobiernos es un instrumento para vehicular precisamente una solución y por ello se han emplazado, como bien recordabas, a continuar trabajando para impulsar el diálogo, la negociación y el acuerdo y sobre todo, y ese es importante ese matiz, añade el comunicado conjunto que cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica. Una fórmula, por otra parte, que ya se ha empleado en anteriores reuniones entre el Gobierno central y la Generalitat. Tras esta primera reunión de hoy, a la que han asistido, recordemos, los dos presidentes, Pedro Sánchez y Quim Torra, varios vicepresidentes de ambos gobiernos, se va a habilitar un nuevo grupo de trabajo integrado por una delegación de cada parte. Los presidentes y vicepresidentes se incorporarán a la mesa cuando sea necesario ratificar acuerdos políticos, salvo que alguna de las partes decida otra composición. Este es el marco jurídico y de diálogo de esa importante reunión con esa mesa de diálogo en la que hemos venido informando desde primera hora de la tarde aquí en el canal 24 Horas y como bien recordaba nuestra compañera Ana Belén Roy, estamos pendientes ahora, después de la comparecencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y de esas valoraciones que ha hecho de la
reunión que ha tenido con el Gobierno. Ahora toca escuchar las declaraciones del Ejecutivo español en boca de su portavoz, María Jesús Montero. Una reunión marcada por las trifulcas y los rifirrafes que ha habido durante las sesiones de control al Ejecutivo. De hecho, les recordamos que esta reunión en un primer momento estaba, según quería el presidente del Gobierno, puesta para el lunes pasado. Finalmente se cambió ese día porque tenía problemas de agenda Quintorra, el presidente de la Generalitat. Y les decíamos que la cita de esta tarde pues ha centrado parte de la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Pedro Sánchez ha dicho que afrontaba este encuentro con el mejor de los ánimos, mientras que el líder popular lo ha tildado de la foto de la deslealtad. También el presidente y la portavoz de Junts per Catalunya han intercambiado mensajes. Esta tarde inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional, de la solidaridad interterritorial y de la igualdad entre españoles. Abriendo el zoco a la autodeterminación, esa foto será el retrato de la historia de su Gobierno, una historia de una gran deslealtad a España. El diálogo con los distintos grupos parlamentarios y el diálogo también territorial con las distintas comunidades autónomas. Ojalá, señor Casado, durante estos próximos 4 años nos podamos encontrar en algunas de las políticas en beneficio de España y los españoles. No llame diálogo a lo que es una humillación. Y ahora usted pretende resetear nuestra democracia sorteando la Constitución. Intenta imponer un Estado asimétrico, pero no lo conseguirá, porque el Partido Popular es la garantía de que España seguirá siendo una nación de ciudadanos libres e iguales. Nosotros hemos heredado un auténtico fracaso en lo territorial, por lo menos corresponsabilidad en cuanto a cómo resolver una crisis territorial que es la que tenemos en Cataluña. No se puede defender España si no se la acepta en su diversidad. Y esto no lo digo yo, lo dice el señor Alonso. ¿Qué le corresponde hacer al Gobierno, según su opinión, para satisfacer una demanda de la población que reivindica lo que considera que es su derecho, señor presidente? Vamos a iniciar el camino de la mesa del diálogo. Y ese camino, señoría, va a ser un camino difícil, complejo, largo. El Gobierno, el ánimo que tiene es que ese camino tenga un destino, y ese destino es el reencuentro entre catalanes y el reencuentro entre Cataluña y el conjunto del país. Desbrocen el camino del diálogo y, para desbrozarlo, antes desbrocen el de la represión. Señoría, vamos a ir con el mejor de los ánimos, con el mejor de los espíritus, y esperemos que esta mesa dé frutos para el reencuentro necesario entre catalanes. También en el Congreso esta mañana se han escuchado gritos de dimisión desde la bancada del Partido Popular y aplausos desde los escaños del PSOE y Unidas Podemos al ministro José Luis Ábalos por el polémico encuentro en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela. No puede permanecer ni un minuto más al frente del ministerio, pues ha agotado todo el crédito de los españoles, ha hecho de la mentira su método y solo le queda ya una opción digna, la dimisión. Ustedes hablan de la mentira, el partido de la mentira, que nos hizo creer a toda España y al mundo que el atentado peor que ha tenido España lo hizo ETA para salvarse. ¿Les preocupa Venezuela después de haber usado silencio, las ayudas por favor, para los españoles? Señorías, por favor. Señorías. Les ruego silencio y respeto al orador. No sé para qué me quieren preguntar si no me dejan hablar. Bueno, pues estamos muy pendientes de la comparecencia de María Jesús Montero, portavoz del Ejecutivo. Nos dicen nuestros compañeros allí en Moncloa que ya se está aproximando a esa sala. Por supuesto, van a poder ver ustedes esa comparecencia tan pronto se produzca. Y tenemos más noticias porque siguen llegando comunicados de prensa en esta ocasión del Partido Popular. El Partido Popular, como motivo, ha dicho que garantiza a los españoles que todas las cesiones de Sánchez al independentismo quedarán en papel mojado. Vemos ya cómo van llegando a esa sala, se van colocando en esa primera fila. Todo apunta a que en unos minutos, no a más tardar, haga acto de presencia la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. Les decía que comunicado del Partido Popular con respecto a esta mesa de diálogo encabezado
por ese titular. El Partido Popular Garantiza dice a los españoles que todas las cesiones de Sánchez al independentismo quedarán en papel mojado. Dice que ante esta mesa que califica extraparlamentaria de partidos políticos celebrada hoy en la sede de presidencia del Gobierno y liderada por el propio presidente del Gobierno y el inhabilitado Quim Torra, el Partido Popular afirma que el comunicado remitido por Moncloa certifica ante todos los españoles el primer pago de la hipoteca política que los separatistas catalanes se cobran a cambio de la investidura de Sánchez. En él, el Gobierno utiliza el término secesionista, conflicto político, y omite toda referencia a la Constitución, que se sustituye por el término de seguridad jurídica, tal y como siempre han exigido los independentistas. Hace mención a ese comunicado conjunto en el que hablaba de que uno de esos puntos sería dentro siempre de esa seguridad jurídica. Son 5 puntos, 6, hay hasta 7 puntos los que va remarcando el Partido Popular en esta nota. Como les decía, lo principal es ese titular con el que abren. Hablan también en el punto 7º, por ejemplo, que Sánchez ha escogido la radicalidad frente a la moderación, el extremismo frente a la centralidad, y que elige romper puentes en vez de aceptar la mano que le ha tendido el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Recordar, Ana Belén, que el presidente de la Generalitat en su comparecencia ha abogado por aislar la mesa de diálogo de cualquier hecho que pueda afectarla, ya sean las próximas elecciones catalanas o la tramitación de los presupuestos generales del Estado. En la comparecencia que han podido seguir aquí en directo en el canal 24 horas, Quim Torra ha lamentado la discrepancia y la distancia con el gobierno de Pedro Sánchez a la hora de abordar el conflicto político en Cataluña, que para él se basa en el derecho a la autodeterminación y en la amnistía. Eran palabras de Quim Torra, que aún así ha valorado que ha habido un debate abierto y con libertad de planteamiento, aunque ha dicho que no ha tenido respuestas por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Quim Torra ha dicho, ha acabado su comparecencia, diciendo que seguimos sin conocer las respuestas del Gobierno de España al conflicto catalán. Y en estos momentos estamos viendo ya imágenes de la portavoz del Gobierno, de María Jesús Montero. Muy buenas tardes a todos y a todas, y gracias por permanecer en esta comparecencia tan importante del día de hoy. Puedo informarles que la reunión de hoy con el Gobierno de la Generalitat ha sido un primer paso muy importante para avanzar en la normalización de las relaciones institucionales y, si me lo permiten, también afectivas, tras 10 años en las que solo ha habido confrontación y reproche entre ambos gobiernos. Hoy hemos empezado a construir un nuevo clima desde la sinceridad, desde la responsabilidad que cada uno tenemos en nuestras respectivas tareas, una nueva interlocución que debe sentar las bases de una nueva etapa marcada por lo que hemos llamado la agenda del reencuentro. Creemos que por el bien de Cataluña y por el bien del resto de España es importante que la mesa de negociación que hemos construido hoy permita alcanzar mejoras reales para los ciudadanos y dar cauce al conflicto político en Cataluña. Somos conscientes de las cosas que nos separan, que son muchas, como ustedes han podido ver y comprobar tras la intervención del presidente Torra. Pero también somos todos muy conscientes de que se trata de una negociación compleja, muy compleja, y que, por tanto, no esperamos fruto en el corto plazo. Queremos insistir, tener perseverancia, buscar y averiguar cuáles son los puntos de encuentro que nos puedan permitir avanzar y sobre ellos construir esta respuesta para el futuro en Cataluña. De hecho, los gobiernos que hoy nos hemos sentado en esta mesa, los representantes de ambos gobiernos, que somos fruto de unas elecciones democráticas, hemos expresado de forma clara nuestra voluntad de entendimiento, de superar este bloqueo político que solo nos lleva a la frustración y, por tanto, seguir avanzando en aquellas cuestiones que nos pueden permitir en el futuro que la realidad en Cataluña sea una realidad de mejor convivencia, de solución de problemas reales que tienen los ciudadanos e, insisto, de dar un cauce, una vía
para el diálogo político que permita superar los meses atrás, los años atrás, después de mucho tiempo de sufrimiento. Lo hemos dicho en otras ocasiones y este Gobierno, desde el principio, y el presidente así lo expresó, lo ha tenido claro. La opción de no hacer nada, de mirar hacia otro lado, ya se probó y se demostró que no sirvió para nada. Es más, fue contraproducente porque radicalizó las posiciones y enquistó un problema hasta extremos inauditos. Por eso nuestra obligación, la de este Gobierno, pasa por destensar, por coser las heridas, por reconstruir los puentes y crear las condiciones para un clima de convivencia entre catalanes, sean o no sean independentistas, y entre Cataluña y el resto de España. Tenemos que ser capaces de encontrar fórmulas imaginativas que nos permitan identificar esos puntos de encuentro para avanzar en la superación del conflicto político, que es lo que hemos expresado ambas delegaciones que queremos hacer con el transcurso y con el inicio de estas reuniones. Como ha trasladado el propio presidente Torra... Acaba la tarde en 24, coge el testigo de la información, el telediario Segunda Edición. Hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches.